Bienvenido raza a un nuevo video. Pues el Tachi vino a joder nalguitas al K193. Ah, caray, eso sí me interesa. Era una lucha de BZR contra 1RP. Los chinos iban ganando, 1RP creo que chino, si no me equivoco. La base le faltaban 2 minutos ya. 2 minutos 40 segundos, ahí está la parte de la izquierda. Y como el Tachi ya había visto que esta guerra ya tenía más de 6 horas y ya empieza el conteo de 5 minutos, ya había venido hace una hora, pero se estaban esperando el conteo de 5 minutos para ganar esa base, para quitarle la base como el Ice. La anterior B dejó humillado al emperador. La verdad, las cosas como son. Lo mismo querían hacer, también fueron este día, el Super Tachi fue a joder al emperador, al Wolf Basil, y lo escudó. Por ahí andan algunos videos si quiere ir a ver. Entonces lo escudaron, le quitaron todos los fuertes al emperador, y aquí también vinieron a K193, le quitaron algunos fuertes a BZR y 1RP. Bueno, con lo que contaba Tachi era que los chinos pues estaban enfrentando entre ellos, y si le hacía un rally el Tachi y tomaba la base, pues le iba a sacar el chino a BZR. Entonces ya le faltaba 1 minuto 40. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Recuerda, el Tachi nomás iba a quitar la base para joder. Bueno, los motritos de paga, héroes de paga, cuidado con esos héroes. Las tropas, el potenciador y mayormente full T5 raza ahí en la base. Imagínate, le estén haciendo spam al Tachi queriéndole joder las nalguitas, pero para el Tachi eso es como adrenalina y dice, pues me vale madre, envío alfombra full. Y pues aquí, como te digo, está el Diesel y el 1RP, ahí están pegaditos. Son enemigos. Super Tachi viene como otro enemigo de ellos. Bueno, no salía el rally, faltaban 56 segundos. Se estaba poniendo un poco emocionante, se estaba poniendo un poco brutal. No sacaba, no enviaba nada Tachi. Lo estaba poniendo emocionante, lo estaba poniendo de película, carnal. Ese es un verdadero hombre. Ahí te das cuenta, en la parte izquierda, en la parte de arriba, dice 40 segundos y nada, no sacaba Tachi. Andaba viendo si sacaban los enemigos, si mandaban tropas, y como había ahí en la base, lo que querían los enemigos que enviara Tachi y que salieron los rallies de ellos con alfombra, ¿no? Quitarle y dejarlo humillado. Como es youtuber y todo eso, ay, subiste el video de que perdiste, querían sacarle un video también así, pero Tachi no se va a dejar tan fácilmente. Es lo que quiere toda la gente todo el tiempo, dejar humillado a los youtubers. No mames, güey. Pero hay que cuidarse las nalguitas a los youtubers, ¿no? Entonces 6 segundos, Iñacas, pum, envió y sacó rápido, raza. ¡Cielos, qué macizo! Y pues aquí viene la gran polémica. Es lo que estaba esperando BZR. Sincronizó el rally más o menos al mismo tiempo de que se iba a acabar en la base. Entonces se reinició la base los 5 minutos. Entonces aquí viene RP, que es enemigo de BZR. Y ¡pum! Raza, cancela. Ya no se puede reiniciar la base. La podría haber ganado 1RP. ¡Marica! ¡Marica! Pero como Tachi estaba haciendo rally, a lo mejor no quería que la tomara. Fíjate, el odio que le tienen a Tachi hasta los chinos, güey. ¿Qué mamada? Tachi no vino por los chinos, vino por BZR para quitarle la base a los... No sé si sea alianza BZR de DTF. Eso fue como un paseo de alfombra de $200. No mames, güey. Es un pollo, decían BZR. Pensé que 1RP estaba luchando contra ellos. Se confió el Tachi, bro. De primera vez que veo que se confía un poco el Tachi. Él viendo a Tachi dice... Ahí está la respuesta de Tachi. Pensó, se imaginó que 1RP era enemigo de BZR. Sí lo era, raza, sí lo era.
Pero a lo mejor hicieron una alianza para que no tomara la base Tachi, güey. Ve lo que hacen los enemigos porque viene un youtuber. A eso se le llama estrategia. ¿Le tuvieron miedo? Ponme en los comentarios. ¿Miedo o estrategia? Ponme en los comentarios. Yo se lo dejo a ustedes. Que comenta, carnal. ¿Cómo te vio? ¿Le tuvieron miedo a Tachi? ¿No seguir luchando? ¿Perdiendo tropas? Yo, sinceramente, mi respuesta es que sí le dio culo. Sí. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ir en la guerra. Le dio culo a los chinos. Imagínate tomar la base sin obtener una sola victoria. Exactamente, no ganó nada. BZR ganó la base porque lo dejó 1RP porque estaba perdiendo todas. Entonces el chino lo dejó ganar, bro. Lo dejó ganar para no seguir luchando contra el Tachi. ¿O no quería perder el 1RP? ¿Cómo la ve? No, más o menos ahí hay un desmadre, pero Tachi, como dijo, se confió un poco. Él dijo, no, pues yo pensé, pues no sé. Imagínate, exactamente dice, imagínate ser tan armagado para emigrar aquí solo para mandar a la negra, la única razón. Eso no me lo esperaba. No fue por eso, porque, pues sinceramente no sé qué fue Tachi, ponme en los comentarios también. Imagínate no jugar por tu propia cuenta. Bueno, fue divertido, le dimos mala dinámica del reino. Esto ya no es divertido, es triste. Pues, comete un error Tachi. Cometió este error, ahí le voy a poner de título. Comete este grave error Tachi. Y pues, a veces hasta los mejores, pues cometen errores, carnal. No es que lo haya cometido. Pues ganó el vato. Lo sacó y todo eso, pero no fue culpa de él. Los chinos los dejaron ganar a los otros para no darle guerra a Tachi. Ahí se están preguntando por qué TF canceló a RP1, dice. Exactamente por qué canceló Lights. A mí me pregunto. Vuelvo a repetir, a lo mejor le dio miedo porque llegó Tachi. No sé, algo hay ahí, raza. Pensé que 1RP1 estaba en contra de ustedes, exactamente, bro. Ahí lo está diciendo Tachi. Pues todos estábamos pensando cuando yo empecé a grabar, dije, porque 1RP1 perdía la moralidad, darse de baja, que se desuscriban de Tachi, sí a uno. Estos datos llegan al extremo, no hay mucha toxicidad, están muy tóxicos a veces, compa, estos datos. Sí, idiota, aléjate que puede. Y pues se confió Tachi, raza. Cometió este grave error, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Que tuvieron miedo de este error? Pues yo siento que no cometió el error, pero por el error de saber de que pensó de que 1RP1 era enemigo del este, hicieron alianza. Mejor le mandó un mensajito o algo, le dijo, güey, vamos a enfrentarlo contra Tachi. Me tientas, hagámoslo. El que toma la base primero gana o algo. No sé, está raro ahí. Ahí está, como te digo, no había perdido ni una 1RP. Cabrón, raza, ¿cómo la ves? Ganaron la base, tuvieron la base y le tiraron mierda a Tachi. Dice, bueno, GG, buenas noches. Bueno, no creas que la 7M se clasifique como noche, así que buenos días, dice. Pues ahí despidiéndose el Tachi. Miren el tamaño de esos huevos. Muchas veces, gracias por la diversión, dice. Y pues es el pedo, compa. Están recuerden que están en el 221. No, a ver, ¿qué reino están? Y pues vamos a seguir grabando después al Tachi y a toda la familia. Y si cansamos a ver unos videos ahí después. Esto es lo que pasó ese día. Y pues vayan a seguirlo, ya saben, raza. Yo nomás para promocionar estos canales, que conozcan. Y como te digo, está en el K221. Nos agrava estas familias haciendo rallies. También la familia del emperador, de las familias rusas. Porque ahí me contactó uno, me dijo, bro, yo te voy a decir cuando hacen rallies y todo ese pedo. Hasta ahora grabando los reinos de la muerte, ¿no? Acá está en el K221 Tachi, por si se preguntaban. Y pues vamos a tratar de sacar algunos videitos, raza, de toda la gente ahí.
Y ya saben, deja tu fucking like, activa la campanita en otro video. Adiós, ánimo.